Empezamos, ¿ok? Empezamos desde ahorita, corre el tiempo recién. Ok, entonces nos vamos a clases y el día de hoy vamos a empezar con gramática. Ok, aquí está. Puedes ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces vamos a hacer un review de toda la gramática y luego te llevas este documento. ¿Te parece? Ya. Listo. Nosotros ya hemos hablado de qué tema, del presente, lo hemos visto como 800 veces, ¿cierto? El Sí. presente. Listo. Pregunta, el presente. ¿Para qué cosa se usa? Ahora ya no basta con saber la estructura, sino tienes que hablar con propiedad. ¿Ok? El presente. ¿Para qué se usa el presente? ¿Te acuerdas más o menos? Para describir lo que estás haciendo No, ahora. no. Recuerda que el presente, así normalito, se usa para hablar de habits, para hablar de hábitos. Por ejemplo, ¿qué hábito tienes tú? Mm, Ay, ¿qué te gusta mm, hacer? Ay, I estudiar eat, en exámenes. I study. Every ¿Qué dice ahí? Un hábito que tú tienes es, yo estudio todos los días. ¿Por qué? Porque a ti te nace, ¿cierto? A ti te nace estudiar. Ujú. Luego yo tengo, por ejemplo, una rutina. Una rutina. ¿Y qué es una rutina? A diferencia del hábito, la rutina no te nace. Por ejemplo, I clean my house on Mondays. Yo limpio mi casa los lunes. Es una rutina. ¿Por qué? Lo haces seguido, sí, pero no te nace. ¿Se entiende? Ujú. Ok. Y luego tenemos facts. ¿Qué cosas son los facts? Los facts son hechos. Estos hechos pueden ser verdaderos, como por ejemplo, yo te digo, the heart, ¿qué significa the heart? Un corazón. Is in the head. ¿Es eso verdadero o no? ¿Mi corazón está en la cabeza? No. Es falso. Por ejemplo, te digo, the earth rounds around the sun. La Tierra gira alrededor del Sol. ¿Es eso correcto? Sí. Sí, la Tierra gira alrededor del Sol. Esto es un hecho, es un fact. Y por último tenemos lo que son permanent situations, ¿cierto? ¿Y qué son permanent situations? Son situaciones permanentes o que no van a cambiar. Por ejemplo, si tú dices, I am Peruvian, pregunta, ¿en algún momento dejarás de ser peruana? No. No, sí o no. Es una situación permanente. También tenemos otro ejemplito que me parece súper interesante, es este de acá, mira. I live in Peru. Yo vivo en Perú. Tú por ahora vives en Perú y para ti eso es una situación permanente. Por más que tú digas, bueno, en el futuro me quiero ir a otro país. Para ti es una situación permanente, ¿cierto? Yes. Listo. Entonces el presente o el present simple, que viene de dónde? Viene de acá del padre. ¿Y el padre cuál es? Es el present solito, mira. El present tiene sus hijos. El present tiene su hijo present simple. Y el present simple se usa para esto. Ahora, el present simple también tiene, el present tiene otro hijo, que es el present progressive. El present progressive. Ahora, ¿cuándo se usa el present progressive? A diferencia del presente simple, aquí varía un poco la cosa. El presente progresivo se usa para hablar de actions that are happening right now. Se usa para hablar de acciones que están pasando en este momento. Ah, mira, actions that are happening right now. Como por ejemplo, I am teaching English. Porque yo ahorita estoy haciendo eso, ¿no? I am teaching English now. Y por último, se usa temporary, para temporary situations. ¿Qué son temporary situations? Son situaciones temporales. ¿Qué es una situación temporal? Por ejemplo, I am living in Chincha. Yo te digo, I am living in Lima. O I am living in Peru. ¿Cuál es la diferencia entre un I live in Peru and I am living in Peru? Imagínate que yo te pregunto, oye, ¿dónde vives? Y tú me contestas algo como, I live in Peru. Para mí, tú resides en Perú, residías en Perú y probablemente sigues residiendo en Perú, ¿cierto? Y digo, ¿y dónde vives? Ah, yo vivo en Chincha. ¿Hasta ahí se entiende? Ujú.
Listo. Pero ¿qué pasa si yo te digo, oye, ¿dónde vives? Bueno, I'm living in Peru. Quiere decir que por este momento tú estás viviendo en Perú. Es una situación temporal. Carlos, pero puede que sean 8 meses. Claro, pero es una situación temporal. Dices, I am living in Peru this month. Estoy viviendo en Perú estos meses. Es una situación temporal. ¿Se entendió la diferencia entre I live in Peru and I am living in Peru? Ujú, sí. Perfecto. Entonces, imagínate que tú estás estudiando. Mira, ahorita tú estás estudiando. Y yo te hago la siguiente pregunta. Oye, ¿qué haces? Ah? ¿Qué haces? Ah? ¿Tú qué me contestarías? I study English o I am studying English. ¿Qué me contestarías si en este momento te pregunto, oye, Xiomara, ¿qué haces? Ah? ¿Cuál me contestarías? I am studying English Claro que sí, porque esa acción la estás haciendo en este en este momento. momento. ¿Se ha entendido? Sí. ¿Desean que les haga un pequeño cuadro sobre cómo se forman las oraciones en presente y en progresivo? ¿O salto el siguiente? Dime. Sí. Si hago el cuadrito. Sí. Vale. Entonces aquí en presente simple, ¿te acuerdas que teníamos lo afirmativo? Yo tenía mi subject, luego tenía mi verbo, luego tenía mi objeto o complemento. Hasta aquí era bien sencillo. Pero ¿qué pasaba? Que nos dimos cuenta que este verbo aquí cambiaba. ¿Y cuándo cambiaba? Cuando yo trabajaba con quién? Cuando trabaje con he, con she y con it. Ujú. ¿Qué pasaba? ¿Oh? Mm, ¿El verbo usaba reglas o no? sí. Ahora tú te decías, oye, ¿cuáles son esas reglas? ¿Más o menos te acuerdas? Mm, Le agregaba la sí. S. Sí. La segunda La, regla me decía que así terminaba en que en consonante con Y, borra la Y, ¿sí o no? ujú. Y que le Sí. sume IES. La tercera regla que me decía que si terminaba en X, ¿qué más? SS, Sea CH, O, ¿qué más? O Z, también SH y también la Z. ¿Qué le tengo que agregar? S, ¿sí o no? Y la última regla y la más sencilla de todas era de que el have pasaba a has, ¿cierto? Ujú. Sí. Listo. Ahí está. Estas son las reglas que aquí tengo que poner. Aquí lo voy a poner rules. Aquí lo voy a poner rules. Y ahí te he puesto el espacio. Recuerda que estas reglas solamente las va a trabajar con quién? Con he, con she y con it. ¿Ok? Got it? Yes. En negativo. Lo voy a poner acá abajo para ahorita hacer ejercicios. Acá lo pongo en negativo. Era subject de nuevo. Pero ahora tenía que ser un auxiliar. A este auxiliar le sumaba el not. Aquí le ponía el verbo. Obviamente este verbo va a estar en su forma base. Y por último tenía mi objeto y complemento. Hasta ahí está el negativo. Ahora tú te preguntas, ¿cuáles eran los auxiliares? Entonces te decían que los auxiliares para I, para you, para we, para they, para he, para she, para it, eran, por ejemplo, ¿cuál es el auxiliar para I? Do. Para you, do. Para we, do. Para they, do. Para he, does. Para she, does. Para it, does. Estos eran los auxiliares para estas palabras. ¿Tienes alguna consulta? Mm, ¿Preguntas? no. Nice. Nice. Continuemos. Entonces, luego, ¿qué más aprendimos? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, Interrogativo. que el do, cuando no lo quería decir separado con el not, ¿cómo lo decía? Don't. Pero cuando el does lo quería unir con el not, ¿qué le decía? Doesn't. Y ahí está. Son las contracciones. ¿Qué más vimos? Vimos la forma interrogativa también. Pues aquí le voy a cambiar. La interrogativa que cambiaba el orden, eliminaba el not. Y aquí empezaba con el auxiliar más el subject. Sencillo. Ahora igualito. Ahí está el orden.
¿Se ha entendido? Ujú. A ver, voy a copiar esto. Ok, sería redundante, pero de todas maneras, ahí está. Entonces, por ejemplo, miren, ahí está nuestro chart. Yo te digo, ¿cómo dirías yo juego fútbol? I am playing football. I am play, así. I am play soccer. Play. ¿Estará correcto? ¿Esta oración está correcta? ¿En qué momento yo he Play puesto el verbo to be acá? Miren, ¿en qué momento? No está, ¿sí o no? Entonces no existe. ¿Cómo diría ella juega fútbol? ¿Qué? Ella juega fútbol. She plays soccer. She plays soccer. ¿Por qué? Porque le tengo que agregar la regla, ya que estoy trabajando con she. Y la última, ¿cómo sería? Yo hago la tarea. ¿Cómo digo yo hago la tarea? ¿Cómo se dice el verbo hacer en inglés? Mm, I do. I do I do homework. that. I do the homework. Pregunta. ¿Este do qué cosa es? ¿Auxiliar o verbo? Es Verbo. verbo. Claro que sí, es un verbo, porque claramente estoy poniendo que es un verbo. Ahora, para negativo. Ah, nos faltó ella hace la tarea. ¿Cómo sería ella hace la tarea? She does the. She does. She does the homework. Ese does es auxiliar o verbo. Es verbo, porque es el verbo hacer, solamente que le agrego la E y la S, ya que tengo que usar la regla de la número 3. ¿Preguntas? Ujú. Ahora, en No. negativo, lo pongo acá, negativo. ¿Cómo sería acá? Le tengo que agregar el auxiliar del I. ¿Cuál es el auxiliar del I? El do. Luego le agrego el not. Seguimos la regla. Ahora, esto de aquí lo puedo decir de otra manera, el I do not play soccer. I I, don't. I don't. I don't play soccer. Si fuera con she plays, ¿qué sería? She does not play soccer, ¿estará correcto? Sí. Incorrecto, porque acá mira el verbo que dice. Verbo en Ah, forma base. No tiene que ir la S. Otra manera de decir esto puede ser she she does. doesn't play soccer. ¿Está quedando claro? Sí. ¿Sí? Muy bien. Y ahora el último, mira. I do the homework. ¿Cómo sería I do the homework en negativo? Este do es el verbo, ¿no? Yo tengo que poner, ¿qué dice acá primero? Auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del I? Do. El do. Luego que le agrego el not. ¿Te das cuenta que tiene que haber dos do? ¿Por qué? Porque el primer do es el auxiliar, pero el segundo do es el verbo. Otra manera de decir eso, ¿cuál sería? I don't do. Do the homework. I don't do the homework. Y el último, con she does. A ver, tú solita, ¿cómo sería? She does the homework. Negativo. She doesn't the homework. She doesn't do the homework. Ahora sí, ¿eh? Tiene que ser she does not. Y acá tiene que ir el verbo en su forma base. ¿Cierto? Entonces, la otra manera de decirlo es she doesn't do the homework. Carlos, pero no entiendo por qué. Porque este das es auxiliar, no es verbo. Este do es el verbo, que acá dice que lo ponga en su forma base. ¿Ha quedado claro? O repito un poco. Yes. Sí, continúo. Muy bien. Sí. Y luego las preguntas. Fácil, ¿ah? Voy a ponerlas de afirmativo. La de aquí. A ver, esta de aquí. La paso a pregunta. ¿Cómo sería? ¿Es I play soccer? ¿Cómo la hago pregunta? ¿Qué dice que va Mm, primero? ¿Qué va el primero? auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar del I? Do. Do. Entonces acá tengo que agregarle el do. Y para que sea una pregunta. A diferencia del español, si tú no pones el question mark, puedes cometer un gravísimo error porque se puede malinterpretar, ¿no? Eso lo ven en nivel avanzado, pero si escribes sin el question mark, es malísimo.
¿Cómo sería acá? She plays soccer. ¿Estará correcto? Mm, sería does. Claro, sigue la fórmula. ¿Does qué? Does she play soccer? Y le agrego el question mark. ¿Estará correcto? Sin la S. Sí. Claro, porque acá claramente dice que lo tengo que poner sobre base. La de aquí, ¿cómo sería? ¿Hago la tarea? ¿Cómo sería? Do, Do. do I do the homework? Do I the homework? No, do I do the homework? ¿Se entendió? Mm, Y la última, ¿cómo sería? Um, does she do the homework? Does she do the homework? Y le pongo el question mark. Y ya está. ¿Consultas, dudas? No. Creo que ha quedado bien claro, ¿cierto? Ujú. Perfecto. Ahora, ¿cómo respondo a este tipo de preguntas? Este tipo de preguntas se responde de la siguiente manera. Vas a poner que sí. Luego pones un sujeto. Y por último le tienes que poner el auxiliar. Si vas a decir que no, tienes que poner el sujeto y luego tienes que poner el auxiliar, pero en este caso negativo. Pero no es común responder así, el auxiliar con el no, sino en contracción. Por eso le pongo así, NT. Un ejemplo claro sería lo siguiente. Si yo te digo, does she do the homework? Esto vendría a ser con un. Si digo que sí, yes she, yes she does. Pero si digo que no, sería un no she, un no she doesn't. ¿Quedó claro? Ujú. ¿Cómo sería con el do? Con el do I. Yes, Ay, yes I do, o no I, o no I don't. ¿Se ha entendido? ujú. ¿Dudas, consultas? No. ¿Repito algo nuevo o no? ¿Continúo? Sí. Listo. Ahora nos vamos aquí al present progressive. El present progressive ya te expliqué cuándo tienes que usarla, pero te preguntarás, ¿cómo? Me acuerdo. Vamos a copiar esto. Aquí, el sujeto le tengo que agregar yo ahora el verbo to be. Y este verbo le tengo que agregar, pero ing rules. No más. Ahora, estas reglas las tengo que aprender. ¿Cuáles serían las reglas? Dice así. La primera regla me dice que a todo lo que yo vea le agregue ing. La segunda regla me dice que si el verbo es una sola sílaba, dice que si el verbo es de una sola sílaba y termina en consonante, vocal, consonante, duplico la última consonante. ¿Ok? Eso aquí. Duplico la última consonante. Por ejemplo, tengo el verbo stop. ¿Te das cuenta que stop es de una sola sílaba, ¿no? Stop, stop. Y termina en consonante, vocal, consonante. ¿Cómo sería? Stopping. ¿Cierto? ¿O no? Yes. ¿Sí? Sí. Vale. Ahora, quiero que veas aquí que hay una excepción. ¿Cuáles son las excepciones? Los que terminan en X, en W y en Y. En Y. Por ejemplo, tengo el verbo play, ¿verdad? ¿Te das cuenta que play, mira, termina en consonante, vocal, consonante, pero dice, yo tengo una sección, a mí no me agregues a mí no me dupliques. Quiero que me agregues ing, nada más. Son 4 verbos, no hay más. Así que lo escribo. El snow también sería snowing. Y el fix, que vendría a ser fixing. ¿Se ha entendido? ¿O no? ¿O no? ¿Repito? Mm, A ver, acá lo veo. Si el verbo es de una sílaba, duplico la última consonante. ¿Ok? A excepción. ok.
Excepción, los que terminan en XY y W. ¿Preguntas? No. No. Muy bien. Y la número 3 es de que los que terminan, por ejemplo, en consonante más Y, elimino la Y, pero le sumo ING. ¿Cómo es esto? Perdón, ahí le sumo ING. Por ejemplo, tengo study. Le agrego study. Si tengo carry, carrying. ¿Te diste cuenta que crees tú que es necesario esta regla? ¿No crees que puede ser reemplazado en la primera o no? ¿Sí o no? Es innecesaria. Entonces yo, por ejemplo, no la incluyo porque para mí ya es la uno que le agregue ING. Siempre y cuando me fije esto nada más. ¿Se entiende? Creo que sí. Or not. Repito. La primera regla me dice que yo a todo verbo que quiera poner con ING le tengo que agregar ING. Ahora me fijo. Si el verbo es de una sílaba y termina en consonante o consonante, le tengo que duplicar la última consonante. Por ejemplo, stop. No le voy a poner stopping con ing. ¿Por qué? Porque antes de eso me fijo. Ah, stop termina en consonante vocal consonante. Stopping. Ahora Carlos me dijo, no a todos, ¿ah? Hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Las de X, W y Y. Entonces a todos le voy a agregar ing, menos los que tienen consonante vocal consonante y que sea excepción. ¿Preguntas? No. Siguiente. Esta regla me dice que si el verbo termina en consonante más Y, que le ponga el ing. O sea, que le ponga la ing. Pero esto es obvio, eso se sobreentiende, entonces por lo tanto lo dejo en la número 1. La regla número 3, por ejemplo, me dice los que terminan con IE. Si el verbo termina con IE, le tengo que agregar así. No entiendo, solamente son muy pocos verbos, creo que solamente son 3. ¿Cuáles son? El verbo morir, que es dying, el verbo mentir, que es lying, y el verbo tie, ¿qué sería? Tying. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces es la tercera regla. Luego de esto me viene la cuarta regla. Ahora la cuarta regla se viene de la número 2. Acá dice si el verbo termina de una sola sílaba y termina en consonante vocal consonante, duplico la última consonante. Pero aquí 2.1. Si el verbo es de dos syllables a más y termina en vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Fíjate lo que pasa, ¿eh? Tengo abrir. Abrir en inglés se dice open, ¿cierto? Tengo el verbo enviar, submit. Y tengo el verbo... no, that's all, suficiente. ¿Te das cuenta que el verbo open termina en consonante, vocal, consonante? El verbo submit termina en consonante, vocal, consonante. Ahora, ¿qué pasa? No vayas a ponerle así, ¿no? Como lo que hace la mayoría, que es así. Ah, este es el opening. Es un craso error. Aquí sería submitting. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Cuando tengas, a ver, acá lo voy a anotar porque el cerebro es flojo. Cuando pase esto, te fijas dónde tiene la fuerza de voz. ¿Al inicio o al final? Por ejemplo, open, ¿dónde tiene la fuerza de voz? ¿Al inicio o al final? Al inicio. Si la tiene al inicio, no pasa nada. No lo duplico. No lo duplico. ¿Se entendió? Ujú. Pero ¿qué pasa cuando sí? Por ejemplo, tengo aquí la palabra. A ver, una palabra que termine. Ah, begin. Begin. ¿Dónde tiene la fuerza de voz? Begin. ¿Dónde tiene la fuerza de voz?
Ah, ¿En be o en gien? En la guía. En el gien, mira lo que pasa. Beginnen. ¿Se ha Mm, entendido? sí. Listo. Ahora, hay una excepción a esta regla. Si nosotros nos ponemos a analizar el verbo kidnap, kidnap es secuestrar. ¿Dónde tiene la fuerza de voz? ¿En kid o en nap? Sí. En kid. Por lo tanto, ¿le duplico o no le duplico? Sí. Recuerda, acá lo voy a poner por si te olvidas. Cuando pase esto, ya, si acá lo voy a anotar acá. Si la tiene al inicio, no duplico. Pero si está al final, sí. ¿Se entendió? Ujú. Ya, mira acá. Open, fuerza de voz, al inicio. Ah, si tiene al inicio, no duplico. Submit. Submit. Pregunta. ¿Es submit o submit? Y te digo, Sam- se pronuncia así, mira, se pronuncia así. Submit. Submit. ¿Ah? mm, Submit. ¿Duplico o no? Mira, submit. ¿Dónde tiene la fuerza de voz? ¿En sub o en mit? mi- Le doy, de acuerdo a esto, fíjate acá, ¿le duplico o no? ¿Mm? Sí. Claro que sí. Begin. ¿Dónde tiene la fuerza de voz? Al inicio o al final, mira. Begin. Al final. Entonces, ¿qué dice si tiene al final? Sí, le duplico. Siguiente. Ahora, kidnap es una sección. Kidnap tiene la fuerza de voz al inicio. Entonces dices, si tiene el inicio, no duplico. Si tiene el inicio, no duplico. Pero como es una sección y solamente hay pocas excepciones, kidnap es el único verbo que, sin importar que la fuerza de voz esté al inicio, se duplica. Es el único, no hay más. De repente lees las noticias, un secuestro, te va a salir kidnapping. Kidnapping con doble P. ¿Por qué? Porque es una sección. Todos los demás siguen esta regla. ¿Se ha Mm, entendido? porque es Dime, repito. Ah, está bien. No, no hay pregunta. Siguiente, regla número 4. Dice, si el verbo termina en E, Ujú. borro la E. Por ejemplo, tengo dance, dancing, dancing. Si el verbo termina en E, borro la E. Dance, dancing. Regla número 5. Ya no hay más reglas. Eso es todo. ¿Preguntas? Vamos a practicar, a ver. Entonces, tú tienes que recordarte el verbo to be. Entonces yo pongo por aquí, ¿cómo diría? Yo estoy estudiando. Diría así, ¿no? I, ¿qué verbo to be trabaja con I? Um, Ah, study, porque el verbo es study. Pero ¿qué regla sigue? ¿La 1, la 2, la 2.1, la 3 o la 4? ¿Será la 4? mm, No, porque no termina en E. ¿Será la 3 porque termina en I con E? No, no es la 3. ¿Será la 2? Ah, ¿es una sílaba? No, no termina en consonante, vocal, consonante. Por lógica, ¿cuál sería? ¿La número? 1. Studying English. ¿Se está entendiendo? ¿Cómo diría? Ella está mintiendo. Ella está mintiendo. ¿Cómo digo ella en inglés? She. ¿Cómo digo está? ¿Qué verbo to be trabajaba con she? ¿Te acuerdas? Am, is o are. Yes. Mentir. Mentir se dice lie. ¿Qué regla sería? ¿Será la número 4? ¿Termina en E? Claro que sí. Pero había otra regla, la número 3, que si terminaba con IE, que le borra, sería she is. She is lying. ¿Cómo sería, por ejemplo, yo estoy reparando la computadora? Yo. O tú estás reparando. ¿Cómo dices tú? You. Tú estás. ¿Qué verbo to be trabaja con you? ¿Alguna idea? You are.
You are. Ahora reparar en inglés se dice fix. Fix. Ok, me fijo. Termina en consonante, vocal, consonante. Me voy a la regla número 2. Pero me doy cuenta que hay una excepción. Dice que los que terminan en X, W, Y no usan esa regla. Por lógica, si no es la 2, no es la 3 ni la 4, es la 1. Siguiente ejemplo. ¿Cómo diría? Nosotros estamos comenzando. Nosotros estamos comenzando. ¿Cómo digo nosotros? We. ¿Qué verbo to be trabajaba con we? Are. Comenzar en inglés se dice begin. Ahora, ¿será la regla número 4? No termina en E. ¿Será la número 3? Tampoco. ¿Será la número 2? Dice que si es de una sílaba. No, begin tiene 2. Entonces me voy al otro. ¿Termina en consonante vocal? Si termina en consonante vocal consonante, me voy al otro lado. Begin. ¿Dónde tiene la fuerza de voz? Al final. Cuando tiene al final, le duplico. ¿Preguntas? ¿Dudas? Nope. Continúo entonces. Negativo, es demasiado sencillo. Lo único que tengo que hacer es agregar el not. Copio lo mismo, lo pego acá y a todos le agrego el not. Not. Acá le pongo el she is not. You are not. We are not. Y eso es todo. Luego también, ¿qué más aprendimos? De que en negativo nosotros, al igual que en afirmativo, podemos unir, ¿no? Por ejemplo, en afirmativo, esto lo voy a poner aquí. Es que las reglas se usan para todos. Pues aquí lo voy a poner. Recuerda que en afirmativo el I con el am, are you, we, they, he, she, it. El you trabaja con are, el we trabaja con are, el they trabaja con are, el he trabaja con es, el she trabaja con es, el it trabaja con es. Recuerda que en lugar de poner estas oraciones así todas largas, las puedes hacer en su manera corta. Borro esto, pongo el apóstrofe am. El your, borro esto, le pongo el your. El we sería where. El they sería there. El he sería his. El she sería she's. Y el it sería its. Para negativo, o usas esta contracción y le agregas el not, o simplemente unes el is con el not, que esto me genera el isn't, y el are con el not, que esto me genera aren't. Y eso es todo. Entonces aquí yo en lugar de decir, por ejemplo, we are not beginning, puedo decir we're not beginning. O también podría decir we aren't beginning. Se está entendiendo, ¿verdad? O aquí también podría decir we're beginning. ¿Preguntas, consultas, dudas? Le puse triple N. Ok. ¿No hay consultas? Nice. Nice. Y en pregunta, más que fácil. Duplico acá, invierto, borro el not. Este subject lo corto. Lo pongo aquí. Aquí pongo esto. Y aquí pongo esto. Entonces aquí lo invierto. Pop, pop, tiki. Borro el I, le pongo acá. Borro el she, lo pongo acá. Borro el you, lo pongo acá. Borro el we, lo pongo a. Y tiki. Borro esto. Y no me olvido que tengo que agregar el question mark, que si no lo pongo, queda malísimo. Aquí me falta cambiar. Aquí tengo que poner el signo de interrogación. Y aquí el question mark. Ahora, ¿cómo respondo? Igual que el otro. Pongo yes, subject, más el verbo to be. O pongo no, el subject, más mi verbo to be en negativo. Obviamente podría poner el not, pero no es tan común. Así que pongo el verbo to be en negativo. Veamos un ejemplo. Si pongo is she studying, sería algo como yes, she's. O no,
She isn't. Es demasiado raro que no, acá nunca vas a decir yes, she's. No, no, no. Tienes que poner separado porque aquí te estoy poniendo que es separado. Aquí, por ejemplo, are you fixing? Le pones yes, I am. Ni siquiera pones el am. Pones el no, I'm not. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Continúo? ¿No hay preguntitas? Let me know, please. Todo claro. Todo claro. Entonces, hemos aprendido lo que es el presente. Luego de esto, tendríamos que aprender lo que más. El pasado. Ahora, ya hemos aprendido el presente, pero el presente, al igual que aquí, que tiene sus dos variantes, que es el presente simple y el presente progresivo, también existe el pasado. El pasado ya lo hemos visto. El pasado ahora se usa. ¿Cuándo? ¿Cuándo uso el pasado? Lo voy a poner en otra parte acá. Mira. Aquí, aquí, aquí. Aquí lo voy a poner el pasado. El pasado lo voy a copiar. Voy a copiar esto. Listo. El past. El pasado también tiene dos hijos. Tiene el past simple. Este past simple, ¿cuándo lo voy a usar? Sencillo. Lo tengo que usar cuando quiera hablar de una acción que ya se terminó. When the action is completed. When the action, si la acción no se ha terminado, es imposible que me uses el pasado simple. La acción sí o sí tiene que estar terminada. Por ejemplo, si tú me dijiste, no, I read a book, yo leí un libro, para mí, tú ya terminaste de leer ese libro. No hay otra duda. O, por ejemplo, I travel to Paris. Quiere decir que tú ya viajaste a París, ya terminó ese viaje. ¿Se entendió? Listo. Ahora el pasado simple tiene su estructura, la cual es muy parecida a esta de acá. Entonces los vamos a copiar aquí. Vamos a copiar esto. Todo esto. Nos lo copiamos y nos vamos acá. Y lo pego. Aquí, lo pego acá. Listo. Lo voy a mover esto para que no se junte. A simple, recuerden que esto viene del past. El past es su papá. Entonces, ¿cómo se usa? Es bien sencillo. Aquí, a diferencia, dice subject. Subject, aquí va el sujeto, aquí va el verbo, pero aquí ya no va reglas. Aquí tiene que ir el verbo en past, en pasado. Ahora tú te olvidas de esto. Ahora te fijas. ¿Qué tengo que aprender? Tengo que aprenderme los verbos en pasado. No hay de otra. Yo ya les compartí una lista. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Ok, acá lo voy a anotar. Para poder poner el verbo en pasado primero, tengo que determinar si el verbo es regular o irregular. Regular or irregular. Primero tengo que hacer eso. Primero tengo que determinar si el verbo es regular o irregular. Y todo cambia. ¿Cómo es esto? Aquí, poc, poc, dice así. Si es regular, sigue las siguientes reglas. Dice que si es regular, sigue las siguientes reglas. No hay de otra. Primero determino, listo. Regla número 1. Antes le agregaba la S, ahora agrego ED. Número 2. Si antes terminaba en consonante más Y y yo le tenía que poner IES, ahora le pongo IED. Regla número 3. Si antes terminaba en X, terminaba en Z, terminaba en SH, en CH y en O, ¿cierto? Aquí ya borro la O. Si termina en esos, no importa porque sería la regla número 1. Y regla número 3. Me copio una. Si es de una sílaba,
¿Ok? Y termina en consonante, vocal, consonante. Duplico. Duplico la última. Consonante. Por ejemplo, sería aquí stop, stopped. Y solamente son 3 reglas. ¿Se ha entendido? Pero ¿qué pasa si es irregular? ¿Qué pasa si es irregular? Aquí no usas reglas. Debo consultar mi lista de verbos. Ahora, Carlos, ¿cómo sé yo si el verbo es regular o irregular? Sencillo. Si no está en tu lista de irregular, por lógica va a ser regular. ¿Se ha entendido o no? ¿Sí? O repito. Repito. Un ejemplo de las regulares podría ser, por ejemplo, tengo aquí el go es went y tengo que aprendérmelo, no hay de otra. Del take es took. Del do, su pasado es did. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo me lo voy a aprender? Poco a poco, obviamente. Yo te digo, apréndelo en clase. ¿Cómo? Aquí, play soccer. Tú me preguntas, Carlos, ¿play regular o irregular? Yo te digo que es regular. Por lo tanto, ¿cómo sería? Si es regular, ¿qué regla es? ¿1, 2 o 3? ¿Mm? Le agrego Ed. Carlos, ¿y aquí con sí? Dime. La regla número 1. La regla número 1. Aquí, igualito. Sí, la regla número 1. Aquí, el do es irregular. ¿Cuál sería? Did. ¿Por qué? Porque te fijaste en tu lista. Sí, yes. ¿Cómo sería con she? Te olvidas, es más fácil. Te fijas nada más si es regular o irregular. ¿Se entendió la forma afirmativa? Yes. Yes. Perfecto. Ahora para negativo, mira, ¿qué dice acá? Ya nos ahorramos todo. Dice que en negativo, igualito sujeto, auxiliar, not y verbo en forma base. Ahora para negativo vamos a hacer algo bien chévere. Esto lo voy a poner aquí a su ladito. Aquí, aquí, para que luego puedan repasar con este documento. Aquí, esto lo subo. Ahora la cosa es más fácil. Mi único sufrimiento era solamente lo otro. Ahora, aquí, para el negativo, todos van a trabajar con el did. No me importa que sea he, she, it, todos trabajan con did. Recuerda que este did es auxiliar. No es el verbo, la forma pasada del do. It, did. Por lo tanto, aquí en lugar de decir I do not play soccer, ¿qué vendría a ser? I did. O la forma en contracción. ¿Cuál es la forma en contracción? Lo voy a escribir. Vendría a ser el did con el not. ¿Me da él? Didn't. Aquí está, lo voy a poner acá abajito. Entonces, en lugar de poner aquí I don't, aquí sería I didn't. En vez de poner she does not, pongo she did not. Aquí sería she didn't. Ah, mira, cuando es negativo, este did de acá es el auxiliar. Luego sigue el not, porque acá dice not. Luego sigue el verbo en forma base. ¿Cuál es el pasado de did? Do. Y acá queda didn't. Aquí sería she. Para todos. Acá te olvidas que dudas, ¿no? Didn't. Pregunta, ¿se entendió la forma negativa? ¿Sí? Sencillo. Ahora igualito. Ya sé los auxiliares. Ya sé los auxiliares. Ahora aquí igualito. En vez de poner el do, a todo le pongo did. Yes, I did.
No hay. Didn't. En lugar del does she, cambio. Did she. ¿Qué sería aquí? Yes, she did. Or not she. Didn't. Y de la misma manera, ¿ves? Qué fácil. Mira, me ahorro mucho, pero tengo que aprenderme los verbos, cuáles son regulares y cuáles son regulares. ¿Tienen ustedes alguna consulta sobre el pasado? Mira, hoy día hemos hecho un repaso para explicar el siguiente tema, pero pregunta, ¿se entiende esto? Ustedes tienen que tener ese papel a la mano cuando es pasado, para que sepan si es regular o irregular. ¿Preguntas? No, no hay preguntas. Sure, continúo. Vamos a practicar entonces. A ver, voy a mandar una clase. Give me a second. Dame un segundo. One second. Mm, mm, mm. Ok, les voy a mandar un pequeño quiz sobre el presente simple contra el presente progresivo. Solamente son 10 preguntitas. Escribe su nombre y listo. Iniciar. En el chat les estoy mandando el enlace. Solamente le dan clic, lo abren y lo realizan. ¿Ok? Empiecen, por favor. ¿Terminaron? A ver, voy a revisar. ¿Todavía no terminan? Vale. Les espero.
para desarrollarlo juntos. Vale, les voy a mandar la imagen de lo que hemos estado haciendo el día de hoy. Listo. Ya les envié la imagen para que repasen. A ver. ¿Terminaron? Para desarrollarlo juntos. Y con eso nos vamos. Listo. Tun, 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 tun. A ver, ¿quién terminó? Daniela sacó 9. Excelente. Y nadie más. Vale. Lo voy a desarrollar rapidito. De que no nos va a alcanzar tiempo, pero denme un segundito. Y con eso se van, ¿ok? Recuerden que su clase está siendo grabada, así que pueden revisar en cualquier momento. Ok, vamos a poner aquí el nombre, iniciar. Rápido, el análisis es rápido. Si dice frecuentemente, ¿es una acción que pasa en este momento? ¿O qué? Si dice frecuentemente, ¿pasa ahorita o es una rutina, un hábito? Obviamente, es una rutina, hábito, por lo tanto será presente simple. Lógica, descargo, elimino el cooking y nos quedaría cook, cooks y cookies. Como trabaja con mi papá, el verbo es cook, le agrego la S. Siguiente, dice la hermana de Bob. En este momento, si yo te digo en este momento, ¿es una rutina o una acción que pasa en este momento? Una acción que pasa en este momento. Por lógica va a ser presente progresivo. Every day, todos los días. Por lo tanto, es una rutina. Por lo tanto, sería Mark gets up. Siguiente, algunas veces, rutina. They no usa reglas. Work. Mi amigo y yo, never. Si te digo nunca, es una rutina o un hábito. Watch. Siguiente. He in his now. Si me dice ahora, presente progresivo. He trabaja con el verbo is. Y le agrego la ing. They in the afternoon. En las tardes, presente simple. They want. Porque they no usa reglas. Right now. Dice ahora. They trabaja con are they having. I read it every night. Dice todas las noches. Presente simple. Me quedaría like y unlikes. Ninguno, ninguno, ninguno es like. Mi hermana le gusta ver películas románticas. Ella, algo cada fin de semana. Rutina sería loves and watches. Y con eso hemos terminado la resolución de estos tiempos. ¿Ok? ¿Tienen ustedes alguna consulta, alguna duda? Obviamente, tienen que practicar. Les he mandado la imagen. ¿Se parece pixeleada? Sí. Pero si le haces zoom, se ve clarísimo. ¿Tienen ustedes alguna consulta, alguna duda antes de terminar la sesión? ¿O not? No hay preguntas. Ok, también ahorita les voy a estar mandando el listado de preguntas que les viene
Cuando toman un examen de clasificación, en IUNA, por si tienen tiempito, lo checan. El mismo se usa en el británico. Si es que estudian online o más rápido, quieren obtener el certificado, en cualquiera de los dos. ¿Ok? Listo. So, that would be Perfecto. all. Bye-bye, take care. Bye, teacher. Bye-bye.